Ahora nos encontramos en el día lunes con la lección José confronta a sus hermanos. Y quizá hemos estado esperando este momento, quienes leemos la Biblia casi siempre nos puede la expectación de estar esperando ese momento de la confrontación. Así que vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a extraer las lecciones que tenemos en este día. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos has iluminado con tu palabra todos estos días hasta ahora y hoy vamos a descubrir cómo lidiar con esas situaciones que nos han herido en el pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, este momento es el que cualquier ser humano hubiera estado esperando con ansias y decir, bueno, por fin ahora tengo en mis manos la posibilidad de enfrentar a aquellos que me hicieron daño. Y Génesis 42 nos cuenta ya el momento en el que está pasando la hambruna. Parece que Dios, que está dirigiéndolo todo, ha también hecho que Jacob tenga la noticia de que en Egipto hay comida e inicie todo el proceso de vayan y compren comida sin saber lo que va a suceder en Egipto. Pero ahora, pastor, quizá yo quisiera comenzar con la pregunta, ¿cómo vio José este momento? ¿Cómo nos presenta la Biblia que pudo haber visto José este momento en el que reconoce a sus hermanos? Porque es un hecho que José los reconoce aunque a él no lo reconocen ellos. Bueno, creo que este es uno de los capítulos muy emotivos en esta historia de José. Y yo tengo una pregunta tal vez antes de esa. Y la pregunta es ¿por qué José no fue a buscarlos a ellos en todo ese tiempo? ¿Por qué José, aunque tenía las posibilidades, porque, bueno, había estado los últimos años en la cárcel, pero cuando estaba en la casa de Potifar, pues tampoco lo hizo. Ahora que él era el príncipe de Egipto, ¿por qué no él va y saca un tiempo para ir a ver a su familia y decirle, mire, ya Dios me reveló este sueño? Bueno, es una pregunta que vamos a contestar en los próximos días, pero tal vez lo que podemos recordar para comenzar a dar alguna respuesta es el sueño que José había tenido, aquellas gavillas que se inclinaban ante él, que correspondían a los hermanos que tenía, a su padre y a su madre, el sueño que había tenido del sol y de la luna. Bueno, la pregunta era cómo se iba a cumplir esto, en qué tiempo, en qué momento. Ahora José está viendo. Yo creo que sabiendo él que van a haber años de hambre, él dice, aquí en algún momento mi familia va a venir. Aquí José dependía totalmente de la mano de Dios. De hecho, muy bien, él se lo dijo al faraón, que esto es lo que Dios va a hacer, poniéndolo en mis propias palabras. O sea, Dios estaba dirigiendo estos eventos. Notemos la gran confianza de José, quedarse en su lugar y esperar hasta que sus hermanos vengan. Finalmente ellos llegan y José los reconoce. Obviamente su aspecto había cambiado mucho. Ya hablaba el lenguaje de Egipto, porque cuando él habla con el faraón se ve que ahí no hay traductor, y indica que José ya... como llegó muy joven, ¿verdad? Claro. Estamos hablando antes de los 20 años ahí a Egipto, había aprendido muy bien el idioma, no necesita traductoras, así que hablando en egipcio, teniendo a sus ayudantes ahí, José, bueno, está viendo a su hermano, ellos lo ven a él, pero no saben quién es él. Aquí hay un enigma. José los reconoce, así como Jacob reconoce la túnica que era de él, cuando los hermanos se la llevaron y le dijeron pues que algo le había pasado, a José. Aquí esta parte realmente me imagino que fue para José dolorosa, bueno, una mezcla de sentimientos a la vez, y ahora tener que saber, ahí están enfrente aquellos que me hicieron daño y él podía hacerles daño en ese momento, pero José ha confiado en Dios y pasarán cosas muy interesantes. Bueno, y en esa dependencia de Dios, eso me gustó mucho, pastor, porque quiere decir que su dependencia de Dios le ayudó a esperar, e incluso a esperar en ese cumplimiento de ese sueño que había tenido tan joven, no forzar las cosas, no adelantarlas,
Pero ahora notamos, porque también la narración, que la narración bíblica es muy dinámica, pasa ahora un poco al foco a los hermanos, cuando José hace algunas cosas para probarlos, no tenemos mucho tiempo para poder explicar todo esto, pero los hermanos comienzan a decirse el uno al otro, esa es una expresión que me pareció interesante en la lección, que están pasando eso por lo que le hicieron a su hermano y que no vieron su angustia. Pastor, en este sentido, ¿cómo ellos están sintiendo la carga de su pasado? Esa carga que quizás pensaron, nos libramos de nuestro hermano hace años atrás, pero todavía les ha pesado y les ha carcomido durante todo este tiempo. Así es, la culpa realmente es una de las cargas más grandes que puede tener el ser humano. Han pasado ya muchos años, pero ellos ahora todavía reviven ese sentimiento de culpa. Imaginémonos, hasta este momento ellos pues tampoco habían confesado a su padre lo que hicieron, y ahí estaban cargando con esto, callados, viendo cuando Jacob se lamentaba. Yo me imagino que Jacob llegaba y agarraba la túnica de José, y ellos miraban todo ese cuadro, pues no podían decir nada. Entre todos habían hecho algún pacto ahí de no hablar. Bueno, y ellos jamás pensaban cómo esto iba a finalmente a cumplirse, porque ellos también sabían del sueño de José, sí, solo que José estaba esperando en Dios. Ellos pensaron, nos deshacemos de José y se acaba el sueño, ya nunca más tendremos que inclinarnos ante él, ahí nos vamos. Pero Dios estaba dirigiendo los acontecimientos. Ahora José hace que ellos pasen en la cárcel y experimenten lo que él también experimentó. En un sentido, pues creo que es lo menos que pudo haber hecho para poder poner a sus hermanos en sus zapatos y que ellos llegaran al punto, esa culpa que tenían ahí, ese pecado no confesado, porque no lo habían confesado a su padre, tampoco, bueno, habían tratado ellos con Dios, estaban ahí en la lucha, lo vamos a ver más adelante en la historia, habían tratado ellos de merecer el perdón de Dios, pero necesitaban confrontarse con su pecado en realidad y reconocer, y José los hace reconocer su pecado. De hecho, ahí está en la narración bien claro que José les dice, ustedes me hicieron esto, ustedes, o sea, él les señala, porque si vamos a resolver una situación, tenemos que hablar, aquí una lección, ¿verdad? Tenemos que hablar claramente las cosas, como no maquillar, no, es que yo por error hice, no, tiene que declararse claramente cómo han sido los acontecimientos, y a partir de ahí es que se puede sanar. Y que eso lo vamos a ir viendo más adelante en detalle. Ahora nuestro pastor nos lo adelanta porque definitivamente es una cuestión que nos va a ayudar a tenerlo presente en las lecciones que siguen. Pero hoy, pastor, quizás como para concluir con esta lección, este comentario, yo hago la pregunta, en algún sentido ellos sentían que estaban en ese momento pagando lo que habían hecho. Y la lección para nosotros, la pregunta para nosotros, ¿qué podemos hacer para restituir? Porque todos en algún momento hemos fallado, tal vez le hemos fallado a alguien. ¿Cómo podríamos hacer como para hacer lo que se puede en cuanto a restitución, al mismo tiempo que confiamos en la promesa del perdón y la gracia de Dios? Pues yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de restituir aquello que ha sido dañado, de resarcir los daños, hay que hacerlo. Porque notemos aquí, si José realmente hubiera muerto en ese viaje a Egipto, los hermanos nunca hubieran tenido la oportunidad. Sí. A veces las personas esperan tristemente, se van con culpa hasta la tumba, o nunca se resuelven, luego alguien pues muere y no hay esa oportunidad de confrontar, y creo que sí hay que confrontar, pero también hay que restituir. La Biblia habla acerca de esta característica del verdadero arrepentimiento, es que quiere reparar el daño que ha hecho. No solamente son palabras, sino que quiere reparar el daño que ha hecho. Y eso es muy bueno, porque muchas personas piensan, bueno, que me perdonen, y por ejemplo, si alguien pidió dinero prestado y nunca lo pagó, y dice, no, bueno, ahí que me perdonen, pero no lo pago. No, tiene que pagar. La Biblia dice que tiene que pagar lo que debe.
Entonces, es bien importante eso, porque no solo es quedarse con palabras y nada más, porque las obras, la acción en este caso de restitución, demuestra que realmente la persona está arrepentida, la persona de corazón sabe el daño que ha causado y trata de poder compensar, podemos decirlo de esa manera, que por supuesto al final la compensación puede ser a la fuerza. Por ejemplo, lo vemos ahora en los juicios. Sí, Dice, claro. a alguien se le hizo un daño, le pasó, tiene que restituir y todo, pero es porque le obliga el jurado ahí, el juez, le obliga, le pone una multa, le pone una pena y la persona lo puede pagar, pero siempre quedando resentido y amargado. No, aquí son las dos cosas. Número uno, el perdón de Dios, la confianza en Dios, más el arreglar, reconciliar entre las personas. Y lo bueno es pues poder llegar a un estado de paz. Muy bien, bueno, entonces ahora tenemos un desafío nosotros, tenemos que sí arreglar las cosas con Dios y en la medida de lo posible, eso es lo que hemos dicho, en la medida de lo posible hacer estas restituciones. Pastor, ¿podría ayudarnos a orar por esto para que en nuestro corazón se encuentre esta paz que solamente se encuentra en el perdón de Jesús y en tratar de estar bien con nuestros hermanos? Amén. Padre, reconocemos, Señor, que nosotros también somos pecadores y reconocemos que hay situaciones que podemos, por tu gracia y por tu ayuda, Señor, hacerlo mejor ahora para tratar de reparar cualquier daño que hayamos hecho. Te pido que nos bendigas, Señor. Oramos para que tú quites el sentimiento de culpa. Si alguien en este momento está escuchando y sabe las cosas que ha causado a otros, pero la culpa no le deja en paz, ayúdale para que pueda aceptar tu perdón y restitución también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.